Amigos de Andina, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda William Ríos y como siempre en su programa Andina al Día. Vamos a hablar de un tema que quizá no todos tenemos plena conciencia de lo que pasa en el país, y es que los desastres naturales son una realidad. El Perú se encuentra dentro del conocido cinturón de fuego y también está en la confluencia de la placa de Nazca sobre la continental. Entonces, esto obliga a tener políticas de prevención porque obviamente se suma a otros tipos de riesgos naturales y que obviamente podían causar hasta la muerte. Para hablar sobre el tema, hoy hemos invitado al señor Vladimiro Giovannini Freire. Él es jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED. Señor Giovannini, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, permítame agradecerle la oportunidad a Andina por poder difundir conceptos que creo que son fundamentales para construir una sociedad más segura, y también aprovechar para recordar que este día 13 se celebra el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres a través de un programa que desarrolla la ONU, y creo que es muy importante porque lo que busca es sensibilizar a la opinión pública nacional y mundial sobre la importancia de los aspectos de prevención y reducción de riesgo de desastres. Un poco para que nuestros amigos de Andina se ubiquen en el tiempo, CENEPRED fue creado a raíz de una política nacional de prevención. ¿Y cuánto tiempo tiene ya operando? ¿Cuáles son específicamente su tarea? Correcto. En la época del 70 muchos fuimos testigos de lo que ocurrió en Yungay. Entonces, estábamos preparados para actuar ante los desastres, y ahí se crea en el año 72 primero el Sistema de Defensa Civil, que luego se convierte en el Sistema Nacional de Defensa Civil, cuyo enfoque principal era reaccionar ante los desastres. La evolución mundial y también nacional, afortunadamente, se enfoca en que la prevención, evitar los riesgos, y la mitigación, reducir los riesgos, tiene un papel fundamental. Por ejemplo, yo puedo ahorrarle al Estado entre 3 y 15 veces lo que tendría que invertir en un desastre si es que adopto medidas de prevención y reducción de riesgo. Es decir, es un sistema virtuoso. Claro. Entonces, durante los 40 años hemos ido avanzando con el Sistema Nacional de Defensa Civil. El INDECI es un organismo muy importante, y a partir de que se crea una política nacional sobre gestión de riesgos, en el año 2010 se decide crear un nuevo sistema que se llama el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Fíjense que estoy incorporando el concepto de riesgo de desastre, que no se hablaba antes. Y ahí, en ese ámbito, nace en el 2011 el CENEPRED, esta entidad que ahora tengo el honor de jefaturar, y en el 2012 formalmente cuando se le aprueba el Reglamento de Organización y Funciones. Nuestra misión es crear normativa, capacitar, asistir técnicamente, desarrollar sistemas, desarrollar tecnologías en base a la función principal, que es la gestión de riesgos de desastres en el aspecto prospectivo y correctivo, es decir, en la prevención y en la mitigación de riesgos. Usted ha hablado de un tema de ahorro, y hay un costo que obviamente si estuviéramos debidamente preparados y todos concientizados con este tema, pues es un tema nacional, deberíamos ahorrar. Habló de un costo de 3 veces que el Estado debería ahorrarse ese monto de haber sucedido un evento de esta naturaleza, ¿no? Correcto. Es cierto, esas son cifras que no son, digamos, dadas por el CENEPRED, son cifras que se manejan a nivel mundial. Entre 3 y 15 veces es la relación. Por eso es que este año, en este ámbito de celebrar el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres, ¿cuál es el objetivo? Es reducir el efecto de los desastres sobre la infraestructura básica, sobre colegios, sobre hospitales, en el entendido de que si esos hospitales, esos colegios se dañan,
tiene un efecto mucho mayor en el tiempo sobre la sociedad. Entonces, creo que es muy importante reflexionar sobre este Día Internacional, pero sobre todo lo que nos toca a nosotros como país en la gestión, digamos, de prevenir y reducir los riesgos. En ese ámbito, usted me preguntó cuáles son las funciones del CENEPRED. Nosotros venimos desarrollando primero, los primeros años, normativa que no existía en el país. Después, esa normativa la venimos aplicando, digamos, en el sentido de enseñar a que otros la utilicen y puedan desarrollar los procesos de estimación, de prevención, de reducción de riesgo, incluso de reconstrucción. Eso es lo que nos toca hoy en día y para eso hemos desarrollado no solamente la normativa que le menciono, sino sistemas propios que están al servicio del país. Ahora, los presupuestos que ustedes tienen para, o sea, entiendo que la tarea de ustedes es hasta un tema normativo, pasa también por hacer una política y una estrategia. Y la parte de ejecución ya la hace otra institución. Son los gobiernos subnacionales, es decir, el alcalde distrital, el alcalde provincial, el gobernador regional, los propios sectores, o sea, ministerios y las entidades públicas, quienes tienen a su cargo, en su ámbito correspondiente, la ejecución de la gestión de riesgo de desastres. ¿No? Nosotros, como vuelvo a mencionar, acompañamos, pero también tenemos importantes, voy a llamarlo, productos que ponemos a disposición de la comunidad en general. Todo el tema de las lluvias, por ejemplo. Hemos desarrollado los que se llaman escenarios de riesgo. Esos escenarios de riesgo lo que pretenden es decirle a la autoridad, por si acaso, en base a este pronóstico que nos ha dado el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el CENAMI, si se cumple ese pronóstico puede ocurrir esto de acá. Claro. Población afectada, viviendas afectadas, colegios afectados, carreteras, en fin, toda esa información se desarrolla técnicamente por personal del CENEPRED, tenemos mucha experiencia y se da a conocer a todas las autoridades para que sepan cuántos correos electrónicos venimos nosotros enviando desde el 2017 hasta la fecha, más de 170.000 correos electrónicos. Cada vez que hay estos pronósticos, hacemos un oficio y yo se lo envío a los gobernadores regionales, a los ministros de Estado y a otras entidades que pueden hacer con esa información. ¿Y para qué? Para alertar a sus poblaciones, para tomar las medidas, digamos, de preparación del caso. Esto funciona en los 3 niveles de gobierno. Por supuesto. Claro, porque como no mencionó a los alcaldes, pero vamos a suponer en estas laderas del río, ¿no? Que correcto, hay muchas viviendas y que por años se les viene diciendo que no construyan viviendas. Ahora último hay un problema pues en la Costa Verde también, que se ha declarado pues, ¿no? en emergencia, intangibles, y que en cualquier momento podríamos tener un sismo de magnitud muy elevada, ¿no? Un terremoto, y que podrían pues, perecer estas viviendas. ¿Cuál es ahí la prevención? ¿Hay un sistema? ¿Ustedes ya han hecho la recomendación del caso para que se tomen las medidas? Me refiero a cuáles son las postas habilitadas, dónde se va a evacuar, rutas alternas, ¿eso? Correcto. Eso está más que todo dentro del ámbito de la preparación, digamos, para el desastre que podría ocurrir. Acá quiero decir algo que es muy importante. Los desastres van a ocurrir. Lo importante es que no ocurran tantos desastres. Y si ocurren, porque la naturaleza no nos va a avisar, no nos va a decir exactamente en el caso de un terremoto cuándo va a ocurrir, pero sí podemos tomar medidas para que los efectos de ese desastre sean lo menores posible. Entonces, cuando usted menciona, por ejemplo, la Costa Verde, efectivamente la Costa Verde, los acantilados de la Costa Verde, es una zona de alto riesgo en general, no voy a particularizarlo, y eso está identificado desde hace muchos años con importantes estudios sobre los riesgos de la Costa Verde. Yo me alegro muchísimo de que se haya declarado en emergencia y que el alcalde de Lima y los alcaldes que tienen parte de la Costa Verde hayan decidido no permitir más construcciones. Pero no es un afán de no permitir construcciones por evitar el desarrollo, al contrario, porque sobre un acantilado que ya de por sí tiene sus riesgos naturales,
estaban agregando enormes pesos con estas construcciones que podían hacer que sin necesidad de un terremoto se deslizara. Y si hubiera un terremoto como el que anuncia el IGP, Instituto Geofísico del Perú, digamos que podría ocurrir acá de 8.5 o encima de grados, digamos las consecuencias podrían ser catastróficas. Entonces, esas son las medidas que hay que tomar, no hay que tener miedo de tomarlas. Porque generalmente las medidas que se tomaban era poner mallas, ¿no? Para proteger que las piedras no pasen pero como usted dice, va más allá. Y es un tema integral, ¿no? No solo del municipio, parte del gobierno regional también. Exactamente, todo. O sea, por ejemplo, las mallas están muy bien para detener pequeñas rocas o rocas medianas, pero no para soportar un sismo donde se desliza prácticamente una parte de esos acantilados, como se puede deslizar un cerro también, ¿no? ¿Cuántos puntos críticos se han identificado? Entiendo que no solo es a nivel de la capital, sino es en general, en todo el país. No, ese es un trabajo que se va avanzando. Acá hay que entender de que hay entidades científicas, por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Geológico y Metalúrgico, IGEMET, el SISMIT, que si bien es cierto, no es público propiamente, sino pertenece a la UNI. Ellos desarrollan estudios que determinan los peligros en determinadas zonas. Entonces, esos estudios que van avanzando a lo largo y ancho del país, sobre todo en aquellas zonas donde hay mayor, digamos, recurrencia de desastres, permiten hacer evaluaciones de riesgo. El peligro y las vulnerabilidades asociados nos dan niveles de riesgo. Esos niveles de riesgo, digamos, que se desarrollan a través de una evaluación de riesgo, para lo cual se ha desarrollado una normativa propia, permite identificar donde hay muy altos niveles de riesgo, y en consecuencia, esas zonas que son de muy alto riesgo y no se pueden mitigar, es decir, yo no puedo hacer nada ahí o es muy caro hacerlo, si hay población hay que reubicarla en otras zonas. Y si la población va a permanecer así, hay que hacer obras de mitigación con los costos que tienen Pero ¿cómo convencer a esa población? Y un ejemplo de ello es los pobladores que están en Chosica, ¿no? Que obviamente todos los años, casi todos los años hay huaicos y hay damnificados. Entonces, pero no quieren salir de esa zona, continúan. Entonces, lo que usted dice, de repente hay una resistencia, ¿no? Efectivamente, y eso es el reasentamiento de la población, en realidad es el último paso que se tiene que dar. Cuando hemos hablado con otras autoridades colombianas, mexicanas, nos dicen, ese es el último paso que hay que dar. Si no hay más que hacer eso, hay que reubicar a estas personas. Porque tienen una connotación social tremenda, porque hay gente que vive ahí muchísimos años, han nacido sus hijos, en fin. Pero también la gente y las autoridades tienen que hacer entender a estas personas que su vida está en riesgo. Mire lo que pasó en Mirave. En Mirave ya había un plan de reasentamiento y todo, y la gente no se movió de Mirave. O sea, y ellos mismos dicen, firmaron un acta para no moverse. Entonces, es un tema difícil, pero creo que con el tiempo la gente se va dando cuenta de que el interés principal de tomar ese tipo de medidas no es quitarle su casa, no es perjudicarlos, sino es ponerlos a salvo. Eso es lo que tienen que entender. La gestión de riesgo de desastres sin la participación de la sociedad sería prácticamente imposible. Acá somos muchos actores. Hay entidades como el CENEPRED, como el INDECI, como el ente rector, que participamos en la gestión de riesgo de desastres como entidades técnicas, normativas. Pero los que tienen que participar, aparte de las autoridades subnacionales, los sectores, es la sociedad en su conjunto. Si la sociedad en su conjunto no se compra el pleito, es muy difícil implementar la gestión de riesgo de desastres. Ahora, en la región, si nos comparamos con los países, los principales países, pues no, Brasil, Chile, específicamente México, ¿cómo estamos nosotros? Yo creo que hemos avanzado muchísimo, y es más, muchos países han copiado parte de nuestras normas, de nuestra forma de proceder. Creo que es necesario darle todavía mucho más impulso. Comparativamente, por ejemplo, México, después del terremoto de 1980 y tantos, ellos implementaron un sistema de alerta contra terremotos que les avisa con el tiempo suficiente
como para poder evacuar un edificio, para poder, digamos, mover a la gente. Y han aprendido de que estar preparados para ante la ocurrencia de los desastres, y van a seguir ocurriendo los terremotos en México, evita muchísimas muertes, que es lo que finalmente y prioritariamente tenemos que evitar. Entonces, en México tienen un sistema de alerta que es muy bueno, porque allá, al igual que acá, la mayoría de los terremotos se generan por el choque de placas frente a las costas, digamos, de México. Entonces, tienen un tiempo de aviso que le permite a la población en Ciudad de México, que es una ciudad tan grande, evacuar. En el Perú no tenemos esa distancia. Si hay un terremoto y en la costa se producen los principales terremotos, el tiempo de aviso es relativamente corto, pero siempre es un tiempo de aviso. Y son segundos en los cuales uno puede salir de una vivienda y ponerse a salvo. Yo creo que es muy importante, se está trabajando en poner un sistema de alerta que nos va a ayudar muchísimo en este tema, ¿no? A propósito de este domingo 13, que se celebra el Día Internacional, ¿no?, para la reducción de los riesgos de desastre, el CENEPRIN, ¿qué va a ofrecer? O sea, ¿cuál es el anuncio de repente que se va a hacer? Porque en realidad necesitamos mucha difusión de esto, ¿no? Necesitamos campañas de concientización, que la gente esté enterada de qué es lo que puede pasar, ¿no? De repente hay gente que dice, sí, acá nunca me ha pasado y nunca me va a pasar, ¿no? Entonces eso no es cierto. Tremendo error. Es un error, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se han organizado ustedes? Bueno, nosotros venimos participando justo hoy día, por ejemplo, estuvimos en Miraflores en la mañana junto con la representante de las Naciones Unidas. Ha habido una actividad de sensibilización a la comunidad. Nosotros nos hemos comprometido ambiciosamente a tener para el 2021, para el bicentenario de nuestro querido país, 500 planes de prevención y reducción, no porque los vayamos a hacer nosotros, sino que a través de una campaña intensa vamos a convencer, y estamos convenciendo a las autoridades, de que hagan sus planes de prevención y reducción de riesgo de desastre. Es un elemento, una herramienta fundamental para ordenarse y para crecer, digamos, sostenidamente en el tiempo. Ellos tienen que hacer el plan, nosotros los acompañamos, vamos de la mano con ellos hasta que tienen su plan. Si yo le dijera que hace 3 años, o menos, un poco menos de 3 años, habían 7 planes a nivel nacional, hoy día tenemos 70 y tantos planes y esperamos culminar el año con 120 y tantos planes. Entonces, 500 planes es más o menos un cuarto de la cantidad de planes que tenemos. Creo que es una meta ambiciosa, pero la vamos a cumplir. ¿Y tienen ustedes algunas cifras de cuál es el porcentaje de la población peruana que está en riesgo por este tipo de...? Sí, por supuesto. Fíjense, yo justamente les traía acá un escenario de riesgo que hemos difundido y aprovecho, digamos, este espacio televisivo para pedirle a la sociedad en su conjunto, a todos mis compatriotas, que accedan a la página del CENEPRED. Ahí pueden obtener información valiosísima. ¿Cuál es la página y la dirección? Del CENEPRED, www.cenepred.gov.pe. Pueden obtener información sobre los escenarios de riesgo. Por ejemplo, se acaba de transmitir el último escenario de riesgo en base al pronóstico que hace el CENAMI para los primeros meses de enero, febrero y marzo del 2020. Y lo que dice el CENAMI es muy importante. Dice, en el norte va a haber déficit de lluvias, en la costa norte y en la selva norte. En la costa, más o menos desde Piura hacia abajo, van a ser condiciones normales. En la sierra norte va a ser deficitaria en lluvias. La sierra de Ancash, Lima e Ica, la vertiente que da al Pacífico, o sea, donde está Chosica, todo eso, también va a ser condiciones normales o deficitarias, y el otro lado, el que da hacia el otro lado, digamos, hacia el este, va a haber lluvias por encima de lo normal. Donde se van a concentrar las lluvias por encima de lo normal es en la Sierra Sur, y con ese pronóstico nosotros hemos construido los escenarios de riesgo que hemos difundido. Ya se ha difundido a los gobernadores, a los alcaldes, a los ministros, al INDECI, es decir, y también lo hemos colgado en nuestra página web y le hemos enviado correos electrónicos a todas estas autoridades subnacionales para que sepan lo que podemos esperar en este verano. O sea, más o menos
más de un tercio de la población estaría en esa situación de riesgo. No, yo diría que estaría un sexto de la población podría estar. Sí. Un sexto de la población. Así es. Por deslizamiento, sobre todo deslizamiento porque es en la sierra. Ya. No quiere decir, perdón que lo interrumpa, no quisiera que se piense que todas estas personas se van a ver afectadas. Podrían verse afectadas, por eso es si se cumple el pronóstico. Entonces hay que estar atentos a que si ocurren lluvias muy fuertes, no hay que estar en zona donde se pueda deslizar un cerro, ¿no? Y la aceptación, la receptividad de las autoridades, usted ha hablado de gobiernos regionales, locales, ¿cómo usted la observa? Llaman para decir, bueno, ¿qué podremos hacer? ¿Cómo podremos hacer? Necesito ese estudio, he leído el estudio y tengo unas dudas al respecto. Yo creo que la dinámica va más de nosotros hacia ellos que de ellos hacia nosotros. Aunque también debo reconocer que hay una mejor respuesta. Por ejemplo, ya nos están pidiendo con cierta frecuencia que asistamos, que vayamos, que les expliquemos, que hagamos las cosas, y nosotros lo hacemos con mucho gusto, bajo una premisa. Hay autoridades que simplemente no le dan mayor importancia a la gestión de riesgo de desastre, a pesar de nuestros esfuerzos. Pero hay otras autoridades que sí quieren recibir información, quieren recibir capacitación. A ellos los atendemos con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque entendemos que con ellos vamos a trabajar de una mejor manera. Eso no quiere decir que a los demás no se les dé la información, no se haya programado asistirlos, pero muchas veces no encontramos una respuesta. Pero como le digo, yo veo que hay un cambio. Cambio a veces un poco lento, necesitamos realmente reaccionar mucho más rápido, porque los riesgos se siguen incrementando, porque la población sigue creciendo, sigue ocupando espacios donde no deberían. Y el presupuesto que ustedes, bueno, se le asignó para este año y para el próximo año, ¿ya lo tienen ustedes? Sí, ¿no? Más o menos nosotros tenemos un presupuesto que no es muy grande, son 9.300.000 soles. Nosotros estamos casi cumpliendo porcentualmente para la época del año el presupuesto, tenemos un nivel de ejecución de un poquito más del 70% y vamos a llegar a fin de año posiblemente con el 95, 97%. En ese sentido nosotros lo usamos muy bien el presupuesto. O sea, no hay un problema. ¿Y le han incrementado los recursos para el próximo año? Hemos recibido, más o menos parte de la misma base. Nosotros con lo que recibimos hacemos nuestro trabajo. Importante es que las propias autoridades que van a ejecutar programen recursos a través del programa presupuestal 068, que por ejemplo para este año son 3.500 millones. Entonces es importante que ellos asignen, porque se los asignan ellos mismos, más recursos para hacer gestión prospectiva y correctiva, es decir, prevención y reducción de riesgos, y también que se preparen para cuando ocurran los desastres. Señor Giovannini, lo invitamos a que anime pues, a nuestros amigos de Andina, los que nos están viendo, a que participen pues, este 13, no solo el 13 de octubre, sino en general, ¿no? Ayuden a hacer eco de este llamado de prevención, de estar atentos, a ver cuáles son los riesgos, en qué podemos ayudar. Perfecto. Yo quisiera hacer una invocación a los amigos de Andina, como dice nuestro entrevistador, y a todo el público en general. El CENEPRED, esta entidad, está totalmente abierta al público, no tenemos ninguna restricción. Tenemos un sistema que se llama el Sistema de Información de Gestión de Riesgos de Desastres, SIGRID, con información valiosísima, que está ahí, está la información científica, la información técnica, la que desarrollamos nosotros, la que levantamos con nuestros drones, la que elaboramos en general. Está ahí disponible para ustedes, para que conozcan los riesgos, y si hay una necesidad de capacitación, también tenemos cursos virtuales donde ya tenemos más de 15.000 personas que se vienen siguiendo estos cursos virtuales con una certificación, y están disponibles para ustedes. Sin costo. Sin costo alguno. Nosotros no cobramos un centavo por nada de lo que hacemos. Es más, cuando alguien pretende cobrar por nuestra participación, le decimos muchas gracias, no participamos. Perfecto, señor Giovannini, le agradezco por estar con nosotros y un poco de comunicar a nuestros amigos de Andina qué está pasando en el ambiente de prevención de riesgos y desastres. La prevención y la reducción de riesgos es una tarea fundamental. No podemos dejarla de lado. Tenemos que vivir teniendo en nuestra mente el tema de prevención en todos los aspectos de nuestra vida.
Pero en el ámbito de los fenómenos que nos puedan ocurrir, fenómenos naturales o fenómenos ocurridos, ocasionados por las personas, tenemos siempre que actuar preventivamente, en todo, en nuestra casa, en nuestro colegio, cuando nos vamos de viaje, y estoy seguro de que de esa manera reducimos los riesgos de que nos ocurra algo a nosotros, a nuestras familias, que es lo que más queremos. Muy amable. Muchas gracias por toda la entrevista y a sus órdenes. Muy bien. Con ustedes, amigos, será hasta la próxima oportunidad de Andina al Día. Gracias.